Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Estoy en un ciclo de conferencias. Esta es la cuarta conferencia que imparto desde la publicación de mi libro Liberación Emocional, la puerta para vivir en plenitud con la intervención directa de Dios. Y en realidad estas conferencias, si bien obviamente tienen el fin de promocionar el libro, van mucho más allá. En realidad lo que estoy intentando es hilar lo que en mi libro he escrito con lo que escribió en su día Neale Donald Walsch en Conversaciones con Dios, porque ambos libros están inspirados directamente por Dios. Y el mío, digamos que es llevar el libro de Conversaciones con Dios a la práctica. Pero otra idea central que dirige estas conferencias es dar las bases, explicar de una forma simple las ideas centrales que se reflejan en realidad en ambos libros y que se puedan asimilar con facilidad, que puedan ser verdades reconocidas desde nosotros mismos. Por eso utilizo herramientas de introspección dentro de la propia conferencia y que nos faciliten el camino justo centrado en el título de este libro, para recordar quiénes somos. Así que sin más dilación voy a empezar con la conferencia. Os ruego que las preguntas que os surjan las hagáis por el chat y las responderé al final, porque como vengo diciendo, estas conferencias también están inspiradas directamente desde Dios y están muy bien hiladas, y no quiero romperlas en el ritmo para que la idea se capte con facilidad. Bueno, pues comenzamos. ¿Estás listo para recordar quién eres? A través de mis vídeos en las redes sociales has podido ver que en Conversaciones con Dios, Dios manifiesta que estamos aquí para recordar y recrear quiénes somos, que somos una parte divina del todo divino, un miembro del cuerpo, y que por esto el acto de reunirnos con el todo, de volver a Dios, se llama remembrar, remembranza. Que nuestra tarea en la tierra, por tanto, no es aprender porque ya sabemos, pues nuestra alma en realidad lo sabe todo, sino recordar quiénes somos y recordar quiénes son todos los demás. Así que voy a traerte otro retazo del libro para comenzar esta conferencia y ver cómo plantea Dios este mismo tema en otro momento del libro. Y este es el texto extraído de Conversaciones con Dios. Pero si supieran quiénes son, que son el ser más magnífico, notable y espléndido que Dios ha creado nunca, no habrían de sentir temor nunca, ya que ¿quién puede negar esa maravillosa magnificencia? Ni siquiera Dios podría criticar a un ser así. Pero no saben quiénes son y piensan que son mucho menos. ¿De dónde han sacado la idea de que son cualquier cosa menos que magníficos? De las únicas personas cuya palabra aceptarían plenamente, de su madre y su padre. Estas son las personas que más los aman, porque habrían de mentirles. Sin embargo, ¿no les han dicho que son demasiado tal cosa y no suficientemente tal otra? ¿No les han recordado que tienen que pasar desapercibidos? ¿No los han regañado en algunos de sus momentos de mayor euforia? ¿Y no los han animado a desechar algunas de sus ideas más descabelladas? Estos son los mensajes que han recibido, y aunque no satisfacen los criterios y por tanto no son mensajes de Dios, también podían haberlo sido, puesto que proceden, sin duda alguna, de los dioses de su universo. Fueron sus padres quienes le enseñaron que el amor está condicionado. Han sentido esas condiciones muchas veces, y esa es la experiencia que han interiorizado en sus relaciones amorosas. Es también la experiencia que me aplican a mí. Y a partir de esta experiencia extraen sus conclusiones sobre mí. En este marco proclaman su verdad. Dios es un Dios amoroso, dicen, pero si quebrantas sus mandamientos, Él te castigará con el destierro perpetuo y la condenación eterna. ¿Acaso no han experimentado el destierro de sus propios padres? ¿No conocen el dolor de su condenación? ¿Cómo entonces podrían imaginar que iba a ser distinto conmigo? Han olvidado qué era ser amado sin condiciones, no recuerdan la experiencia del amor de Dios y así tratan de imaginar cómo debe de ser el amor de Dios basándose en cómo ven que es el amor del mundo.
Han proyectado en Dios el papel de padre y en consecuencia han salido con un Dios que juzga y premia o castiga en base a lo buenos que crea que han sido hasta ese momento. Pero esta es una visión simplista de Dios basada en su mitología. No tiene nada que ver con quién soy yo. Así pues, habiendo creado todo un sistema de pensamiento acerca de Dios basado en la experiencia humana más que en las verdades espirituales, después crearon toda una realidad en torno al amor. Se trata de una realidad basada en el temor, arraigada en la idea de un Dios terrible y vengativo. Ese pensamiento promotor es erróneo, pero rechazarlo supondría desbaratar toda su teología, y aunque la nueva teología que podría reemplazarla sería realmente su salvación, no pueden aceptarla, puesto que la idea de un Dios al que no haya que temer, que no va a juzgar y que no tiene ningún motivo para castigar, resulta sencillamente demasiado magnífica para incluirla ni siquiera en su más grandiosa noción de quién y qué es Dios. Esta realidad del amor basada en el temor domina su experiencia de aquel, más aún, en realidad la crea, ya que no solo hace que consideren que reciben un amor condicionado, sino también que piensen que lo das del mismo modo. E incluso mientras negocian y establecen sus condiciones, una parte de ustedes sabe que esto no es realmente el amor. Aún así, parecen incapaces de cambiar la manera de dispensarlo. Se dicen a ustedes mismos que han aprendido la manera difícil y que se condenen si se hacen de nuevo vulnerables. Pero lo cierto es que deberían decir que se condenen si no lo hacen. Debido a sus propios y equivocados pensamientos sobre el amor, sí que se condenan realmente a no experimentarlo nunca en toda su pureza. Del mismo modo, se condenan a no conocerme nunca como realmente soy, al menos mientras obren así, ya que no pueden rechazarme para siempre y llegará el momento de nuestra reconciliación. Cualquier acción emprendida por los seres humanos se basa en el amor o el temor, y no simplemente las que afectan a las relaciones. Las decisiones relativas a los negocios, la industria, la política, la religión, la educación de sus jóvenes, la política social de sus naciones, los objetos económicos de su sociedad, las decisiones que implican guerra, paz, ataque, defensa, agresión, sometimiento, las determinaciones de codiciar o regalar, de ahorrar o compartir, de unir o dividir, cualquier decisión libre que tomen se deriva de uno de los dos únicos pensamientos posibles que existen, un pensamiento de amor o un pensamiento de temor. El temor es la energía que contrae, cierra, capta, huye, oculta, acumula y daña. El amor es la energía que expande, abre, emite, permanece, revela, comparte y sana. El temor cubre sus cuerpos de ropa. El amor les permite permanecer desnudos. El temor se aferra a todo lo que tienen. El amor lo regala. El temor prohíbe. El amor quiere. El temor agarra. El amor deja ir. El temor duele. El amor alivia. El temor ataca. El amor repara. Cualquier pensamiento, palabra o acto humano se basa en una emoción o la otra. No tienen más elección al respecto, puesto que no existe nada más entre que elegir, pero tienen libre albedrío respecto a cuál de las dos escoger. Bien, a mí me gusta haberte traído este retazo, no solo porque vuelve otra vez a la misma idea de que somos parte de Dios, seres magníficos, amor puro, y que nuestro camino inexorable es la reconciliación con Dios, es decir, la unión con todo, sino porque habla de cómo nos programamos desde nuestra niñez dentro de un amor condicionado, dentro de un amor equivocado basado en el temor. Solo te he traído un retazo en donde justamente está hablando del temor como contraposición al amor, retazo del libro que te traeré más adelante en una nueva conferencia cuando trate de emociones. Que nuestros padres sean el origen de nuestra programación no es casual ni banal, ya que ellos son los que hacen que vivamos experiencias desde lo que no somos, es decir, desde el temor, desde la mentira, desde la dependencia y la sumisión, para vivir, tras ello, despertando con la experiencia de vida y la sabiduría que vamos adquiriendo y con ello poder volver a conectar con el amor puro, la alegría pura, la verdad pura, con Dios. Ya
comenté en otra conferencia que Dios nos habla desde la experiencia, desde el sentir, desde el pensamiento. Y que para distinguir un mensaje divino de un mensaje de ego preprogramado hay una regla básica: que ese mensaje conlleve alegría, verdad y amor, y que los tres son intercambiables, sinónimos perfectos. Es muy importante dejar el amor de lado y quedarnos solo con alegría y verdad, pero mejor quedarnos con alegría, porque es quizá la única acepción de Dios que nos resulta menos tergiversable, pues como bien dice Dios, hemos aprendido a amar de forma equivocada, hemos aprendido a amar de forma condicionada y hemos creído verdad lo que nos decían otros. Así que para distinguir lo que realmente nos vuelve hacia Dios debe ser la alegría. Solo es amor puro si es un amor que nos da alegría. Solo es verdad absoluta si ese juicio o criterio proporciona alegría. Pero aún así, debido a nuestra programación, incluso la alegría es difícil de ver, porque muchas veces nos sentimos felices porque colmamos nuestras necesidades egoicas, como es el caso de que nuestros padres nos recompensen con amor algún acto que ellos esperaban en nosotros. Sentimos una satisfacción tan grande que calmamos la ansiedad inconsciente que traemos con nosotros por no haber sido amados por ellos incondicionalmente. Y a este alivio de la ansiedad por no ser amados incondicionalmente lo calificamos de alegría, de felicidad. Recuerda la primera conferencia donde veíamos las fuentes de plenitud. Cuando no sentimos amor, sentimos vacío y esto genera ansiedad, por lo que cualquier sustituto del amor verdadero nos va a calmar, como calma la nicotina a un adicto al tabaco. Así que, ¿qué es el amor? Pues vamos a introspectar para averiguarlo, ya que nuestra mayor verdad está dentro de nosotros. Nuestra alma, como bien dijo Dios, lo sabe todo, lo que nosotros debemos recordar a través de nuestra experiencia. Recuerda que introspectar es ir hacia adentro y para ir hacia adentro lo que hacemos primero es cerrar los ojos. Hay personas que podemos introspectar con los ojos abiertos porque estamos muy acostumbrados, pero la manera de aprender es cerrando los ojos y calmando la mente, es teniendo una actitud meditativa. Así que por favor, cierra tus ojos y conecta con un momento de tu vida en donde hayas sentido una gran alegría. Y yo te voy a ir haciendo preguntas para que mientras conectas con ese instante las vayas contestando. ¿Ya tienes ese momento de gran alegría? Bien, pues pregúntate, ¿qué estaba sucediendo? Trae todos los matices de ese instante. ¿Cómo te sentías? ¿Qué era lo que en realidad te producía esa gran alegría? ¿Cuál era el motivo profundo de que estuvieras tan alegre? Y ahora la última pregunta que va a quedar ahí, pero que vamos a resolver con más información. ¿Esa alegría era plena? ¿Era divina? ¿Era incondicional? ¿O estaba condicionada a haber conseguido algo que necesitabas? Os voy a dejar un momentito para que vayáis anotando si queréis en el chat vuestro momento de alegría. Podéis enviarlo ya o apuntarlo en otro lugar y después me lo copiáis y me lo pegáis y lo compartís conmigo o con todos, como queráis. Me gustaría también que hicierais una breve redacción, obviamente pequeña, para que yo pueda leer las aportaciones de varias personas. Pero lo que me gustaría que escribierais es justo eso, que estabais viviendo, cómo os sentíais y qué producía en realidad vuestra alegría, cuál creéis que era ese motivo profundo por el que realmente os sentíais tan alegres. Y una pista, hay siempre más de una causa, ¿vale? Nada es nítido, ni blanco ni negro, siempre hay muchísimas cosas entrelazadas, así que vuestra alegría podía venir de muchos factores. Como os digo, una vez que escribáis, lo podéis compartir, pero primero voy a querer seguir dándos información, así que lo podéis detener para
dentro de un ratito. La idea es que os lea para también ver si podemos utilizar otros recursos, haceros otras preguntas para que podáis ir más profundo o simplemente que vuestras respuestas puedan inspirar a otras personas. Bueno, pues continúo con un poquito más de información. Para sentir una dicha indescriptible, para sentir la mayor de las alegrías, debemos conectar con la verdad de la alegría, la verdad del amor, por lo que debemos entender que la alegría debe ser consustancial a nuestra experiencia de vivir, pues es nuestra esencia y deberíamos sentirnos alegres porque sí. ¿Y a quiénes conocéis que son capaces de practicar esto? Alguna persona ha contestado y efectivamente me han dicho justo estas dos. A mí se me ocurren dos referencias, los niños pequeños y los animales. ¿Has visto su alegría? Pues vamos a reflexionar ahora. Reflexionar sí que ya es con los ojos abiertos porque utilizamos nuestra mente. Y que os haga reflexionar y al mismo tiempo introspectar no es casual. Realmente Dios quiere recuperar la hegemonía, bueno, hegemonía no, pero sí la funcionalidad de nuestra mente. Nuestra mente es poderosa y de hecho Dios se comunica a través del pensamiento. Así que las reflexiones son muy importantes. Hay una corriente espiritual desde hace años que no es que esté equivocada, era acertada en su momento cuando apareció, que es la idea de parar nuestra mente porque nos boicotea. Era en su momento necesario porque estábamos todos con mentes neuróticas y sin un manual real para poder resolver qué es lo que nos estaba sucediendo. Y la meditación nos ha ayudado justo a mejorar nuestra capacidad de poder reflexionar, a bajar esa neurosis, esa ansiedad. Pero la mente es necesaria para resolver, para eso está. Así que es muy importante reflexionar. Vale, pues la pregunta que os pongo aquí es, ¿qué características tiene la alegría que veis en los animales o en los niños? Decidme calificativos o reflexiones que hagáis en torno a esa alegría. Y ahora sí os pido que por favor las vayáis compartiendo en el chat. Las voy a ir leyendo ya, ¿vale? Tan pronto aparezcan, yo empezaré a leer. Bueno, pues ya empiezan las primeras aportaciones. No voy a decir nombres, ¿vale? O a lo mejor digo alguno porque son nombres bastante comunes los que veo, pero en general no suelo decir nombres en la conferencia, ¿vale? Me dice una chica que además dice que es de España, que la alegría de los niños que la alegría de los niños me parece pura, sin filtros. No piensan si deben alegrarse o si están bien. Simplemente lo sienten y lo expresan. Efectivamente, esta es una gran característica. Los niños son espontáneos, no disimulan, no mienten hasta que les programamos a mentir. Si no se sienten bien contigo, te lo hacen saber, no quieren darte un beso, no quieren disimular, porque simplemente se aman y se respetan a sí mismos, pero nosotros por ese malentendido educación social, que van a pensar de ti, etcétera, los vamos manipulando y ellos van perdiendo esa espontaneidad y nosotros fuimos niños y fuimos educados de ese modo. Así que gracias por tu aportación porque es preciosa. Otra chica me dice, yo antes creía que los niños eran libres por naturaleza, pero el otro día vi a un niño de 5 años decir que no podía llorar porque eso es de débiles. Vaya, ahí entendí que ya estaba cargando con una idea que no era suya. Uf, vaya, pues sí, voy a decir tu nombre, Raquel. Eh, Qué fuerte, ¿no? Porque que a estas alturas un niño todavía se esté programando con semejante frase, esto ya dice mucho de la educación que está recibiendo y de lo que está viviendo en realidad en su casa. Aquí la pregunta que yo le haría a Dios para que me ayudara y me inspirara es ¿qué hacer si yo escucho algo así?
¿Y qué sentías tú al escuchar esto? Esa es la pregunta que te dejo en el aire. Si nos cruzamos con alguien que dice esto y que nosotros escuchamos, ¿qué hacer? ¿Hacemos algo? ¿Nos quedamos impasibles? Eh, ¿Corremos un tupido velo? ¿Simplemente lo tomamos como algo que nosotros debíamos escuchar? ¿Qué hacemos? Sigo leyendo, ¿vale? Porque no me quiero desviar y este comentario de Raquel daría ya para otra conferencia, así que lo voy a dejar ahí simplemente en el aire y quizá en otro momento pues lo abordemos o quizá después de esta conferencia haga un material para subir a redes porque en verdad me ha tocado leer esto, me ha tocado hondo. Bueno, pues continúo. Me dicen desde Colombia, en los animales la alegría se nota en todo su cuerpo. Cuando un perro mueve la cola sin parar o un gato se estira al sol, es como si todo en ellos dijera, estoy vivo y estoy bien. Es estar presente sin miedo. Efectivamente, los animales para mí son el espejo más nítido que tenemos, porque en ellos podemos ver también nuestras propias personalidades, nuestros propios contrastes, porque hay animales de todo tipo, pero son pura espontaneidad, puro instinto, por tanto están muchísimo más cerca del lenguaje de Dios que nosotros mismos, justo porque nosotros estamos muy programados a vivir desde un ego que tenemos que trascender y ellos también, pero de una forma mucho más liviana que nosotros. No en vano tenemos mascotas y cada vez la gente tiene más mascotas. Yo aprendí muchísimo de mis hijos y de mis mascotas justo a liberarme de las cargas sociales, de las manipulaciones sociales y a ver qué mensajes eran más puros que otros. Y ahí es donde percibí que la espontaneidad, la naturalidad, debía prevalecer sobre todos mis condicionantes mentales. Eh, por ejemplo, para vencer el asco, ¿quién no siente asco, por ejemplo, cuando el perro se lame el trasero? Pues yo ya no lo siento, o sea, quiero sentir que todas las partes de mi cuerpo son bellas, que todas son puras en realidad y que simple y llanamente tienen una función. Y de hecho, yo he llegado a la conclusión de que los perros perciben con otra sensorialidad, por decirlo de algún modo, los olores que nosotros creemos que son desagradables. Cuando vemos oler los perros el trasero el uno al otro, decimos qué asco. Y sin embargo estoy convencida, porque si no, no lo harían, que ellos no lo pueden percibir como nosotros, no reflejan la misma información, sino no lo harían. Así que al final todos estamos creando nuestra realidad desde nuestras propias creencias y también cómo percibimos esa realidad. Y esto también lo podemos observar gracias a los animales. Pero ahí me salgo un poquito del tema de la alegría y de la espontaneidad. Lo que vemos es eso, que ellos no están condicionados a caer bien, a ser educados. Es verdad que los perros en ese sentido son menos libres, están condicionados a darnos un servicio total y absoluto, una abnegación total y absoluta. Los gatos son mucho más libres y en ese sentido son más dueños de sí mismos. Y como digo, todo el mundo animal está también lleno de matices y nos enseña mucho, pero si algo nos muestra es que son felices porque sí, porque viven, porque se aman, porque están conectados con ellos mismos. También desde Colombia me dicen, a veces confundo alegría con euforia y me doy cuenta de que algunos niños se animan solo cuando hay pantallas, dulces o premios de por medio, como si necesitaran algo externo para sentir entusiasmo. A ver, y sí voy a decir tu nombre, Carla. Gracias por tu aportación, porque es maravillosa, porque nos hace pensar y en verdad sí que das en el centro de problemas actuales, ¿no? Estamos hablando en realidad de programación. Son niños que, bueno, pues nacen solitarios porque al estar tan informados de las cosas atroces que suceden, y bueno, además tú me lo dices desde Colombia, que es un país que tiene bastantes conflictos en la calle, bueno, pues los padres decidimos dejar a nuestros niños en casa y ahora no hay comunidades como había antes, ¿no? En los pueblos que podían salir a jugar en un entorno más o menos seguro, que unos cuidaban de los otros, unos inspiraban a los otros. Ahora
nuestros recursos al final son las tecnologías. Veremos qué aporta esto para bien y qué aporta esto para mal. Nada, yo personalmente tengo muy claro que nosotros evolucionamos, pero a veces tenemos que involucionar un poco para poder resolver algo. Y posiblemente esto esté dentro del plan de Dios para resolver algo que tenemos pendiente. Entonces, personalmente yo no me preocupo porque todo está en manos de Dios y me parece que dirige todo perfectamente. Ahora bien, los estamos programando de esta manera y es el contexto social, no podemos escapar a él. Esto yo lo aprendí siendo madre porque quería justo que mis hijos tuvieran una infancia parecida a la mía, que era mucha calle, muchos amigos en la calle, y me fue prácticamente imposible porque no había otros niños en la calle. Al final hacíamos fiestas en casas y es lo que acabamos recurriendo todos. Así que es el contexto y no tenemos escapatoria, simplemente tenemos que vernos y experimentarlo y ver qué sale de nuestras propias experiencias que nos dé esa sabiduría para reencontrarnos con nosotros mismos. Bueno, no me quiero extender mucho más, así que las voy a ir leyendo porque en realidad son todas muy buenas, ¿vale? Quizá en alguna me pare, pero voy a leer la siguiente. Me doy cuenta de que la alegría de los niños es efervescente, como una chispa que se enciende con cualquier cosa, una piedra, una palabra, una mirada, no necesita grandes razones. ¿Qué más añadir? Escuché a una niña preguntándole a su madre si era buena y me llegó muy hondo porque era como si ya estuviera aprendiendo a ser aceptada a cambio de algo. Por supuesto que son alegres porque sí, pero también se les ve cambios en el estado de ánimo en función de lo que viven. Luis, estoy 100% de acuerdo contigo y te diré que si tú viviste esto, esto era una señal para ti, esto era un espejo para ti por algo que estás viviendo tú o que arrastras tú, una herida, etcétera. Así que reflexiona sobre ello, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Es una alegría que se pega, te miran, se ríen y ya te están haciendo parte. Disculpa, es una alegría que se pega, te miran, se ríen y ya te están haciendo parte. No hay juicios, no hay filtros, es una emoción genuina que sale desde adentro. Si les dejamos, eso es realmente lo que sucede. Yo pensaba que los niños eran siempre espontáneos, pero me he dado cuenta que muchas veces ya traen cosas aprendidas. Por ejemplo, cuando dicen que algo vale poco o no sirve, están repitiendo lo que escuchan. Totalmente de acuerdo. Para mí, la alegría en ellos es disponibilidad total al momento presente. No hay planificación, no hay estrategia, solo el ahora. Esa es la espontaneidad. Efectivamente, es que esto lo perdemos. Yo siento que esa alegría se parece mucho a la gratitud, como si cada momento fuera suficiente, como si la simpleza de vivir ya fuera motivo para sonreír. Me inspira ver que la alegría de los niños no está condicionada a conseguir algo, no es una recompensa, es simplemente expresión natural. A ver, Nuria, es verdad, ¿vale? En realidad es así, pero también es verdad que ya desde pequeñitos los estamos condicionando con esa dependencia a que sí estén esperando esa recompensa. Están con la mirada todo el rato elucubrando si las cosas van bien, si las cosas van mal. Están recibiendo información de nosotros para conocerse a ellos mismos, con lo cual, quieran o no quieran, se destruyen en esa esencia divina para entrar en un ego preprogramado. Cuando veo a un animal disfrutar del viento o de una caricia, veo algo muy simple pero profundo, una alegría que no busca nada, solo está como un regalo que se vive en silencio, tal cual. Veas el animal que veas, está ahí al sol, disfrutando, sintiendo, percibiendo, después de pronto le entra una mosca y la quiere espantar, después le pica algo y se rasca. Quiere decir, son lo que decimos nosotros muy básicos, pero en verdad están muy conectados, muy presentes, conectados con lo que están sintiendo en ese instante. Y esa espontaneidad libre de ese comportamiento social en que nosotros sí estamos condicionados a vivir, pues es esa guía que nos lleva a desprendernos justo de esa programación para volver a reencontrarnos con ella una vez que la hemos superado. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos seres sociales, eso es evidente, la felicidad está unida a esa socialización, pero debemos deshacernos de nuestra dependencia, que nace justo con el nacimiento, porque somos dependientes, como dije antes, de las ideas de otros, o sea, lo que otros forjan en nuestra cabecita
como nuestra idea de nosotros mismos. Por tanto, debemos superar esa necesidad de los demás para poder volver a conectar con ellos, superar nuestro ego preprogramado para tener un ego vinculado a nuestra esencia divina. Y para eso hay que matar al ego, hay que matar la dependencia, hay que matar las creencias que nos llevan a no ser espontáneos, a no estar ligados con ese presente y con ese sentir profundo de cada uno de nosotros. Bueno, las dos últimas, ¿vale? Porque estáis escribiendo mucho. Para mí la alegría que veo en los niños es vulnerable y a la vez poderosa. Vulnerable porque no teme mostrarse y poderosa porque transforma cualquier entorno. Esa alegría me hace acordar a mí mismo cuando era chico. No hay caretas. Es como si dijeran al mundo, acá estoy, así como soy y eso alcanza. Perfecto. Bueno, pues continuamos. Me han encantado de verdad las aportaciones, son maravillosas y enriquecen muchísimo lo que hoy me propuse contaros. Así que gracias. Bueno, pues esta será nuestra referencia de alegría. Cualquier otro grado de alegría es probablemente una alegría desde el ego preprogramado, desde el temor, desde otros, desde lo que hemos vivido. Y yo he repetido una y otra vez, y vosotros, presencia. Yo lo he traducido a espontaneidad. La espontaneidad es estar presente desde el sentir. Es decir, ahora mismo siento reírme, pues me río. Ahora mismo siento rascarme, pues me rasco. Ahora mismo siento estirarme en el suelo, pues me estiro. Y os diré algo. Bueno, os voy a decir dos cosas. Y esto viene totalmente de mi propia experiencia. Bueno, una os la voy a decir desde lo que viví en realidad. Ayer, yendo por la playa, me encontré con un señor que estaba defecando justo por donde yo pasaba. Y ni me inmuté, ni me afectó, ni me violentó. No, no me produjo nada. Simplemente estaba defecando y punto. Yo no sé si iba a recoger el papel, no lo iba a recoger, yo no sé si iba a recoger sus heces, ni me lo planteé, era una cosa de él. El tema es que me llevó a pensar lo siguiente: el que se ofende, en realidad, se ofende por lo que lleva él mismo. Es decir, te ofendes porque te quieres ofender por tus propias ideas, pero en realidad ese señor estaba haciendo algo que hacemos todos, que es un momento de apuro, de no saber dónde hacerlo, pues lo haces donde puedes, pero lo que no vas a hacer es contenerlo. Y esto lo quiero hilar con otro momento. Bueno, con otro momento no, con algo que también he vivido desde que dialogo con Dios. Dios es infalible. Dios nos hace bailar de la forma más perfecta que podáis imaginar. Crea situaciones para nosotros desde el temor, porque las creamos nosotros para que lo trascendamos. Pero una vez trascendido, si vivimos desde la confianza, os puedo garantizar que todas las escenas de tu vida estarán perfectamente concatenadas. Será como un baile preciso entre todo lo que te va sucediendo. Ay, no sé cómo traeros un ejemplo. Se me vienen varios a la cabeza, pero el que más me lo ejemplifica curiosamente es hacer el amor. Así que voy a decíroslo desde ahí, desde la parte física. Yo lo he vivido desde bailar también, pero desde hacer el amor me parece todavía más potente, porque tendemos a no hablar demasiado haciendo el amor. Cuando te dejas llevar en realidad por tu presencia y por tu sentir, le das al otro, sintiendo disfrute tú, lo que el otro siente que le apetece sentir, por decirlo de algún modo, con el apetece. Es decir, Dios nos sincroniza de tal manera que lo que tú quieres dar es lo que el otro quiere recibir. Y el ejemplo más maravilloso en el que nos podemos reflejar es cómo Dios hace bailar a las aves en el cielo, a los peces en el mar, o a las hormigas, o a cualquier bicho que veáis, porque
observa cómo vuelan, cómo no se chocan entre ellos, cómo están completamente coordinados. Y ahora tu mente podrá decir que tienen un radar o que tienen uno, sensorialmente están capacitados por XXX, lo que quieras. Pero en realidad la esencia es Dios y Dios es quien coordina todo esto que está sucediendo. Bueno, pues si nosotros en realidad conectásemos con la confianza, así es como irían sucediendo las cosas. Y por tanto podemos ser espontáneos sin temor. Si Dios de pronto te dice, túmbate, es porque es necesario que te tumbes. ¿Por qué? Porque estáis todos hartos de esa conferencia, hartos de estar en la misma posición 2 horas seguidas, y la persona que está enfrente tiene que despertar y darse cuenta que o bien lo que está diciendo es un muermazo, o bien las circunstancias actuales están yendo contra lo que en realidad quiere, que es que os llegue el mensaje. Si os deja relajaros, si os deja participar, si os deja moveros, etcétera, pues entonces enriqueceréis ese instante. Pero si por educación social, por no dar la nota, porque otros no te critiquen, etcétera, no te tumbas y no haces lo que sientes, pues todo seguirá igual. Por tanto, es importantísimo hacernos caso y sentirnos espontáneos. El problema es el temor, el rechazo social, y eso es lo que tenemos que trascender, y entonces este mundo tendrá una oportunidad muy interesante de cambio. Así que estaremos muy atentos a aprender a distinguirlo. Bien, pues ya tenemos un criterio que seguir para descubrir en nosotros la verdad. Si nuestra alegría es espontánea, libre, no condicionada, porque sí, por sentir, por experimentarnos a nosotros mismos, por vivir, por ser, por amarnos incondicionalmente, por permitirnos vivir incondicionalmente, entonces es la alegría de Dios. Y por tanto, estamos viviendo la alegría que sana, el antídoto de nuestro ego. Si vivimos así, nos desprogramamos enseguida, pero hay que pasarlo. Por tanto, eso debe convertirse en nuestra brújula. El solo hecho de vivirlo así nos llevará a desprogramarnos, a transmutar nuestro ego, a liberar los pensamientos y emociones que nos obligan a vivir en contra de lo que en realidad somos. Por tanto, debemos aprender muy bien el criterio para no autoengañarnos de nuevo, pensando que estamos siendo felices cuando en realidad solo estamos aliviando la tensión de vivir en desamor, cuando conseguimos satisfacer las necesidades de nuestro ego calmando momentáneamente nuestra herida. Y ahora sí, por favor, me encantaría que esa narración, esa reflexión un poquito más profunda, os voy a dejar un tiempito para que la terminéis, la copiéis, la peguéis y me la compartáis, porque si son tan buenas como las de antes, estaré muy satisfecha de esta conferencia gracias a vuestra participación también. Bueno, me llega ya la primera. Recuerdo una alegría muy intensa el día que aprobé mi oposición. Sentí euforia, alivio, incluso orgullo, lloré de emoción. Pero al reflexionar ahora me doy cuenta de que esa alegría venía de una necesidad, de mostrar que podía, que valía, que era suficiente. No era una alegría libre, era una alegría por haber logrado algo que sentía que debía lograr para sentirme valiosa. Fantástico, Inés. No solamente esto, en realidad también es la euforia de quitarte un peso de encima, del miedo a no aprobar, es decir, siempre hay muchas más emociones detrás. Efectivamente, ese miedo a no aprobar era un tema que tú estás tocando ahora, el sentirte valiosa o no sentirte valiosa, pero también era el fin de un sufrimiento, porque es un castigo tremendo tener que sacarse una oposición y en realidad, ¿para qué opositas? También tendrías que hacerte esa pregunta. Simplemente por seguridad, por una seguridad económica, pero al final te estás poniendo un collar al cuello, una cadena para sentirte segura, para tener una posición, para poder vivir otras cosas de ego, como puede ser a lo mejor ser madre, tener una casa, tener un coche, etcétera, etcétera, pues te estás sacrificando y estás robando toda la espontaneidad que la niña tuvo en algún momento. Así que no te quiero aguar la fiesta, ahora es el paso que has dado,
disfruta lo que puedas. Lo que sí que es una oportunidad justo maravillosa. Yo conozco a muchísimas personas, justo funcionarias, que han cambiado totalmente su vida porque justo el ser funcionaria se lo ha permitido. Así que ningún camino es equivocado. Si este fue el tuyo, enhorabuena, aprovecha lo mejor y saca todo tu potencial, porque Dios siempre te va a abrir puertas, absolutamente siempre. Siempre que te atrevas a dar pasos vas a tener una baldosa sosteniendo tu pie, y eso es algo que uno tiene que experimentar, y para experimentarlo debe soltar, debe atreverse a dar ese paso, aunque aún no vea la baldosa o cuando ya la esté percibiendo. Es decir, al principio pues obviamente no vamos a pasar de un perfil, de una personalidad donde tenemos mucho miedo y nos vamos a hacer una oposición para no tener miedo, a ser salvajes y dar pasos salvajes. Pues no funciona así. Entonces al principio tendrás que dar pasos que puedas dar, pero obviamente tu brújula, como vengo diciendo, es la alegría. Y si todos los días te tienes que levantar a una hora, todos los días tienes que hacer exactamente lo mismo, en contra de lo que sientes, fíjate el ejemplo que di antes de tumbarse en una conferencia porque te estás aburriendo, bueno, pues si no puedes llegar a ese grado de espontaneidad, en realidad te estás vaciando y solamente una parte de lo que estás viviendo te va a llenar. Quizá la oposición, pues por ejemplo, yo tengo amigos, como digo, funcionarios, y están en la seguridad social ayudando a gente. Bueno, pues una parte obviamente es vocacional y les llena, y siempre va a ser así, porque si no la vida sería insufrible. Pero hay mucho sacrificio ahí detrás y eso es lo que intentamos tapar. Así que debemos analizar cada instante de nuestro día, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos da esa alegría, para poder valorar y qué pasos ir dando para poder llegar a esa plenitud divina, porque es nuestro destino. Esto lo ha dicho Dios en Conversaciones con Dios. Yo lo puedo garantizar, que yo lo estoy viviendo y lo escucho directamente de la fuente. Así que tarde o temprano todos nos vamos a juntar de nuevo con Dios, de una manera o de otra. Avanzamos generacionalmente, avanzamos todos juntos, así que quizá sea nuestra generación, quizá sea la siguiente, pero va a suceder, y desde luego a mí me gustaría poder vivirlo. Yo quiero vivir el paraíso en la tierra. No sé qué opinas tú. Continúo porque ya veo varios, ¿vale? Voy a intentar no extenderme tanto, pero ahí depende un poco lo que digáis. Yo me acuerdo de una tarde en la playa con mi hijo pequeño. No hicimos nada especial, solo jugamos con la arena, nos reímos con bobadas, nos mojamos los pies, y había una paz tan grande, una plenitud tan sencilla, que sentí que no necesitaba nada más. Esa alegría no dependía de nada externo, era como si estuviera en casa dentro de mí. Esta experiencia es apoteósica. Esto es la plenitud divina. Efectivamente, estabas ahí con tu hijo y tu hijo era el que te estaba inspirando a conectar con tu niño y a estar presente y sentir todo lo que sentiste. Esto es muy inspirador y me encanta que lo hayas compartido. Dejadme un segundo porque tengo que arreglar aquí la conexión. Vale, ya está, disculpad. A ver, ¿qué más me decís? Mi momento de mayor alegría fue en una fiesta sorpresa que me prepararon por mi cumpleaños. Me sentí tan querida, tan especial, no sabía nada, y ver a todos allí por mí me hizo sentir plena. Fue algo muy espontáneo, me reí muchísimo, bailé, abracé, lloré de emoción. Para mí fue una alegría auténtica, como estar viva de verdad. Pues fíjate, Andrea, aquí me encanta tu reflexión. Puedes todavía profundizar más y me encanta que la estés compartiendo, porque aquí se mezcla todo. Aquí se mezcla esa plenitud divina con esa plenitud de ego. Por un lado, obviamente, debes ir más profundo en la reflexión porque, como digo, hay partes que tú misma puedes darte cuenta de que eran de un ego preprogramado, que había una herida detrás, pues la necesidad de ser reconocida por los demás, es decir, que los demás te presten atención, que te sientas realmente especial, que te sientas querida, lo estás diciendo tú. Entonces, ¿qué hay detrás? Pues obviamente esa pregunta: ¿me quieren? ¿No me quieren? ¿Soy especial? ¿No lo soy? ¿Qué necesidad en realidad tienes de ser especial?
Todos somos especiales. Dime que rosa no es especial o que pájaro no es especial. Todos somos especiales. Justo cuando competimos en ser especiales es cuando nos perdemos, porque es cuando en realidad nos estamos cuestionando. Entonces, claro que eres un ser especial, Andrea. No necesitas que te lo estén recordando, necesitas creértelo tú. Pero no tienes que cumplir nada para ser especial, solo vivir y experimentarte a ti misma y brillar desde lo que experimentas. Y verás que desde ahí, si estás atenta a lo que experimentas, brillarás. ¿Eso te llevó a sentir euforia y eso te conectó con la espontaneidad? Seguro, por tu relato es así, porque ya empezaste, soltaste, te sentiste en confianza. Al sentirte amada, el amor es lo más poderoso, es lo que más sana, por tanto, eso ya te reconcilia contigo misma y puedes soltarte. De pronto ya no te sientes juzgada, ya no te sientes exigida y por tanto puedes bailar con espontaneidad. Así que viviste las dos experiencias juntas, pero profundiza porque es muy interesante justo el ver nuestras heridas para poder sanarlas. Ese es el primer paso, darnos cuenta. Y podrías hacerte alguna pregunta. Déjame que lo vuelva a leer. Os lo leo a todos, ¿vale? Para que no os perdáis. Mi momento de mayor alegría fue en una fiesta sorpresa que me prepararon por mi cumpleaños. Me sentí tan querida, tan especial, no sabía nada y ver a todos allí por mí. Fíjate, ¿no? O sea, es que estás hablando de eso, de sentirte especial, ¿no? Y de que dudas que los demás te quieran de esta manera. Pues me hizo sentir plena. Fue algo muy espontáneo, me reí muchísimo, bailé, abracé, lloré de emoción. Para mí fue una alegría auténtica como estar viva de verdad. A ver, por ejemplo, lo de como estar viva de verdad. Ahí tienes que rascar más profundo, porque si tú de pronto, por algo que te sucede desde el exterior, que es que te hagan una fiesta donde te sientes querida y donde te sientes especial, te hace estar viva de verdad, ¿qué estás viviendo para no estar viva de verdad? Así que todas las palabras que pronunciamos tenemos que ser muy... ¿cómo se dice? Estar muy atentos a ellas, reflexionar sobre ellas, observarlas, porque están hablando muchísimo de lo que llevamos con nosotros. Vale, voy con otra persona. Una de las veces que más alegría sentí fue cuando improvisé una actuación en una reunión familiar y todos se rieron, me aplaudieron y me dijeron que tenía un talento natural. Lo hice sin pensarlo, fue muy espontáneo y me sentí muy libre, como si me expandiera desde dentro. ¿Me sentí yo? Pues fíjate, aquí te digo exactamente lo mismo que dije antes. Sí que tiene rasgos de ser algo espontáneo, puesto que nació de ti hacerlo y lo hiciste con libertad. Pero tienes que preguntarte cuánto te produjo en realidad esa espontaneidad, cuánto, qué experiencia te dio eso y cuánto te dio el hecho de que los demás también te aplaudieron y te acogieron y todo salió pues exitosamente para ti. Ya te digo, yo no soy quien para saber lo que tú sientes, ¿vale? Yo solo puedo leer tus palabras y es verdad que rozas muchísimo la espontaneidad en tal cual lo has narrado, pero yo me cuestionaría un poquito e iría más profundo. Conecta con ese instante y conecta con todo lo que sentiste en ese instante y qué momentos fue ese gusanillo que da el que los demás te vean y te reconozcan y cuánto fue simplemente el hecho de vivirlo de forma libre y espontánea. Y aquí posiblemente tengas una vocación o algo que te haga muy feliz, así que es una información muy valiosa y muchas gracias por compartirla. Pues otra persona dice, otro momento que me vino ahora fue cuando, está claro que, sí, que ya habló antes esta chica, otro momento que me vino ahora fue cuando viajé sola por primera vez. Me sentí independiente, valiente, emocionada. Pensaba que esa alegría venía de estar conectada conmigo mismo, pero ahora me doy cuenta de que también había una necesidad de demostrarme y quizá demostrar a otros que era capaz, que podía valer por mí misma. Mira, Laura, me encanta, es que me encantan vuestras aportaciones. En realidad, da igual,
O sea, en realidad conectaste con tu alma, conectaste con tu sentir, conectaste con tu valor que llevas intrínsecamente. Pero sí, a lo mejor fue tu orgullo y tu necesidad de verte lo que te empujó a hacerlo. Pero después la experiencia fue muy enriquecedora porque en realidad te conectó con esa espontaneidad y con ese vivir presente y vivir desde tu propio sentir. Así que este es justo el camino de Dios. O sea, nos pone experiencias de ego justo para que nos veamos en ella y las trascendamos. Por tanto, justo esto es lo que viviste y muy bien por ti, porque efectivamente fuiste muy valiente como lo somos todos, en el fondo. Vale, voy con la última, ¿vale? Sé que me dejo joyas, pero se está yendo un poco. Bueno, voy a decir alguna más. También me pasó hace poco con una publicación en redes que se hizo viral. Me emocioné, me sentí inspirado, como si por fin mi voz tuviera espacio, pero después sentí ansiedad por seguir generando esa respuesta. Entonces, ¿era alegría o era la herida buscando validación otra vez? Pues te digo un poco lo mismo que le dije a Laura. Es el camino del ego, efectivamente, y aquí se está mezclando todo, o sea, se está mezclando tu ego y se está mezclando que fluyes y fluyes conectado con lo que sientes expresar. Por tanto, es, por un lado, ese fluir, pero al mismo tiempo ese miedo del reconocimiento, del rechazo, etcétera, etcétera. Y eso viene pues de una herida de desvalor que viene siempre enraizada en un desamor. Así que es algo que tienes que trabajar para poder fluir cada vez más y que cada vez se escuche mejor tu voz sin que haya tensión detrás, sin que te obligues a verte, sino que simple y llanamente te veas. Bueno, aquí lo dejamos porque quiero dar lugar, también espacio a las preguntas, ¿vale? Así que voy a ir terminando y, por tanto, a seguir con lo que tengo en las diapositivas. Bueno, pues ya tienes una regla de oro para dirigir tu vida e ir transmutando cada acontecimiento que vives. Busca la manera de que cada instante de tu vida sea alegre para ti, amoroso contigo y verdadero. Esto es lo que acabo de decirle a la última aportación de este chico que se dejaba llevar en redes fluyendo, pero que después, pues eso, tenía temor de que no le reconocieran o de que le criticaran o demás, ¿vale? Bueno, pues ser verdadero es justo ir quitándose ese falso traje del ego y siempre intentar ser lo más transparente con nosotros mismos, con nuestra verdad. Es entonces cuando estarás viviendo en plenitud. Bueno, pues ahora sí hemos llegado al momento de las preguntas, así que como ya he visto algunas preguntas a lo largo del chat, podéis seguir haciendo, pero nos queda muy poquito tiempo, así que creo que simplemente elegiré unas poquitas para contestar, ¿vale? Si veo que quedan cosas sin resolver y que son muy interesantes de resolver, o bien lo plantearé en una nueva conferencia más adelante, o bien haré una grabación para responderla, ¿vale? Podéis ir haciendo preguntas mientras voy a ir buscando las que ya he ido viendo. Vale, Lucía pregunta, ¿cómo puedo saber si la alegría que sentí en un momento concreto venía del alma o si era una alegría del ego programada por mis necesidades? Lucía, básicamente es lo que estamos viendo en la conferencia y muy posiblemente porque esta es una pregunta que me hiciste hace ya rato, pues ya te haya sido contestada con todo lo que fuimos aportando, ¿vale? Pero aún así me parece interesante que la volvamos a recoger y que digamos algo sobre ella, ¿vale? Primero, si es alegría, siempre es un buen camino, ¿vale? En realidad, cuando sentimos alegría desde el ego, también estamos captando sabiduría desde ese momento. Y es el ego el que nos lleva a ese momento concreto, pero vivimos algo que nos conecta con nuestra alma. Por ejemplo, hablábamos antes del tema de la fiesta, ¿no? Que nos habían hecho una fiesta sorpresa y que en parte había el ego de sentirte especial, el ego de sentirte querida, de que te dediquen un tiempo, etcétera.
pero también pudiste conectar con la espontaneidad, con el brillar tú misma, el sentirte desde ese amor tan profundo que sentiste libre porque no importaba ya esa herida de desamor, etcétera. Entonces, es importante obviamente observar, pero no obsesionarse con ello, ¿vale? Todo lo que dé alegría siempre es un buen camino, así que recórrelo y síguelo siempre, constantemente. Si te quieres preguntar si hay detrás una herida, todo aquello que creas que es una necesidad, ya te lo está diciendo. El ego necesita cosas, el fluir no necesita nada. En realidad nosotros creamos nuestra realidad. No necesitamos ni siquiera comer, lo hemos creado como seres humanos. Ya sé que me meto en otro berenjenal contestándolo así, pero es la realidad. Yo no necesito comer para nutrirme y soy dietista, ya he superado incluso todo lo que yo le decía a otros. Así que no tenemos necesidades, nos las hemos creado nosotros. Por tanto, tenemos que ir trabajando todo lo que creemos que son necesidades. Y no vamos a empezar por algo tan gordo como es la nutrición, empecemos pues por aquellas cosas que creemos necesitar, como pues que nos presten atención ciertas personas, como fue el caso del ejemplo de la compañera, ¿no? Pues siempre pregúntate qué hay detrás de esa alegría, es decir, ¿qué oculta esa alegría? Si realmente es una alegría del alma, es espontánea, no busca nada, no tiene un objetivo de felicidad, simplemente se siente como felicidad. Sigo con otra pregunta. Aquí van al momento en que yo también me quedé impactada por lo que contó otra compañera. ¿Qué hago cuando escucho a un niño decir algo que claramente está programado como llorar es de débiles? Le digo algo, me callo, intervengo. Bueno, pues Raquel, gracias de nuevo por compartir y por ahondar en este tema. A ver, siempre que pasa algo delante de nosotros es que nos concierne. Es decir, estamos presentes por algo, no hay casualidades. La guía siempre es el sentir. Es decir, si tenemos que reaccionar o no tenemos que reaccionar, nos lo va a decir nuestro propio sentir. Si me provoca una rabia que me lleva a reaccionar y a enfrentar a ese padre, entonces, como eso es lo que siento, es lo que tengo que hacer, tengo que intervenir, debo de tener algo en mi poder que hace que si intervengo sea mejor para todas las partes. Pero para esto hay que confiar plenamente en la dirección de Dios y de que Dios se comunica con nosotros desde el sentir. Pero si lo que sentimos es simplemente que nos ha tocado profundamente y que nos remueve por dentro, pero no necesariamente esa rabia de decirle al Padre, entonces lo tomamos como una señal de que ha sido un mensaje para nosotros. Pero lo que tenéis que tener siempre claro es que no hay casualidades y que si estáis viviendo algo es también para vosotros y muy posiblemente para que intervengáis de algún modo. Puede ser simplemente pues porque a través de vuestro propio comportamiento, imagínate que tú también estás como madre ahí y puedes decirle algo a tu hijo o tienes la oportunidad, porque Dios lo maneja así, te da la oportunidad de hacer algo a través de tu hijo que lo pueda ver ese padre. Así que déjate llevar siempre por lo que está ocurriendo y lo que estás sintiendo. Y no te puedo dar una receta para todo porque no existe. Por eso es muy importante aprender a sentir cómo Dios dialoga con nosotros ya sin palabras, a través del sentimiento. Y confiar en que todo es perfecto, todo está sucediendo para algo. Y si yo lo escucho, es por algo. ¿Cómo empiezo a reconciliarme con mi cuerpo si siento asco o juicio hacia partes de él? Eso también es ego. Fíjate, volvamos a los niños o volvamos a los animales, pero yo prefiero a los niños. ¿Tú crees que a un niño no le interesa meter el dedo en su caca? ¿Tú no has visto niños jugando con su propia caca? ¿Tú no has visto niños metiéndose el dedo en el trasero? ¿Por qué tenemos que tener asco sobre cosas que son nuestras en realidad? Eso es un programa. ¿Qué le decimos al niño cuando se mete el dedo para sacarse un moco?
Nos hemos programado para que todo eso nos dé asco y todo eso son en realidad mensajes del alma, porque el alma expresa a través del cuerpo. Un moco son emociones atascadas en nuestra nariz y la caca son cosas que ya no nos sirven. Pero si le quitamos el valor desde el juicio porque da asco, nunca le prestaremos la suficiente atención. ¿En qué momento quieres desprogramarte? Es cosa tuya, pero en realidad es un programa, así que tú verás si te apetece seguir con ese programa o lo quieres ya soltar porque ya no te representa. ¿Cómo se siente o cómo se reconoce el amor cuando nace del alma y no de la herida o del ego? Súper buena pregunta, porque en realidad justo empezamos hablando de que Dios nos decía que vivimos un amor condicionado. A ver, nosotros deberíamos de experimentar el amor incondicional, pero condicionado por el otro. Y esto quiere decir que debería prevalecer antes la empatía, la comprensión, la cercanía, el afecto, antes que nuestros propios juicios. Y deberíamos tener la capacidad de ser flexibles, pero condicionado por el otro. ¿Y esto qué quiere decir? Que antes está lo que provoca el otro en nosotros. Es decir, a veces somos unos santurrones, queremos ser buenos y hay un ego de querer ser buenos. Bueno, pues hay que poner límites a los demás y el límite somos nosotros. Si el otro nos está haciendo daño, tenemos que responder desde dónde lo sentimos. Si sentimos rabia, tenemos que responder desde la rabia, desde el enfado. Por tanto, vuelvo a lo mismo de antes, no hay una receta clara y nítida, pero sí que tenemos que buscar ese amor más puro, que es un amor comprensivo, un amor que une, un amor que construye. Por tanto, todo lo que no sea así, que sea un amor, pues lo decía muy claro Dios, si viene desde el temor, te cierra, te hace ser inflexible, te hace rechazar, bueno, ponía otras palabras, pero el temor contrae, oprime, envenena, genera rencor, etc. Bueno, pues vayámonos a un amor que une, a un amor que es confianza, a un amor que es apertura, pero poniendo límites. ¿Por qué? Porque no estamos en un mundo perfecto y no vamos a querer más al otro que a nosotros mismos. Siempre tenemos el guión, que es lo que sentimos, y nuestras emociones también están ahí, y por eso, insisto, Dios es infalible. Si está poniéndote en esa situación, es que tienes que responder desde lo que sientes en esa situación, y para eso me remito al ejemplo que puse de tumbarnos cuando nos están dando una conferencia que nos provoca pues la necesidad de tumbarnos, ¿vale? Si eres libre y eres espontáneo, coges y lo haces, porque ya eres mayorcito para estar oprimido por lo que van a pensar los demás. Y voy con la última pregunta porque me estoy saliendo mucho de tiempo, ¿vale? Vamos con la última. ¿Cómo confiar en el plan de Dios cuando lo que pasa parece injusto, caótico o equivocado? Uf, ¿en qué berenjenal me has puesto? Esto da para otra conferencia en realidad, ¿vale? Hay una plegaria que es la plegaria de la serenidad, que es buenísima para esto. Y dice algo así, yo no estoy segura de si te la repetiré tal cual, ¿vale? Dios, dame fuerza para aceptar aquello que no puedo cambiar, para cambiar aquello que sí puedo cambiar, y dame la sabiduría para entender la diferencia entre lo que tengo que aceptar y lo que tengo que cambiar. Si tú no puedes cambiar ciertas circunstancias, como dijimos antes del móvil, de la tecnología actual, si lo único que te toca es aceptar y adaptarte, esto es el plan de Dios, es nuestro escenario el que tenemos que vivir igual que nuestros antepasados vivieron otro. Y es justo para nuestra evolución, porque el plan de Dios nos lleva a recorrer como humanidad desde la más tenebrosa oscuridad a el paraíso en la tierra, a la unión con Dios. ¿Y cómo lo puedes percibir? Pues fíjate simplemente en la evolución y amplía un poco el contexto. Fíjate en la Edad Media, nos estábamos masacrando, no teníamos más que frialdad, bueno, había por supuesto amor, por supuesto, pero era todo miedo, era todo oscuridad, ¿vale? Y ahora, sin embargo,
somos personas que estamos haciendo esta conferencia, que podemos compartir estos espacios, que nos abrazamos con espontaneidad, que educamos a nuestros hijos con unos valores y unos sentimientos que ni siquiera nosotros recibimos. Es decir, estamos en verdad evolucionando. Por tanto, sí estamos viendo que estamos pasando de una oscuridad a la luz. Así que hay que abrir los ojos y empezar a ver todas estas cosas y aprender a confiar, y cada vez lo tendremos más claro, incluso a través de nuestra propia vida. Yo partí de una oscuridad tremenda dentro de mis vivencias familiares, que hoy aquí no lo voy a decir, que lo digo en mi libro, pero no quiero dejarlo ahora en una conferencia en redes colgado. Y fue horrible lo que viví, fue un profundo desamor. Y sin embargo, estoy muy cerca de conocer el amor de Dios. Estoy viviendo cada vez un amor más puro, porque cada vez soy capaz de amar de forma más pura. Entonces recibo un amor más puro y me voy retroalimentando y voy creciendo. Y mi idea sobre el amor ha cambiado radicalmente desde el inicio de mi vida hasta el día de hoy. Pues esto lo podemos ver en nuestras vidas, cada uno de nosotros, pero para eso tenemos que atrevernos a amar, atrevernos a abrirnos, atrevernos a confiar. Vamos a ver a Dios cuando aprendamos a confiar, no antes. Y muchísimas gracias por vuestras aportaciones y estas preguntas que han enriquecido tantísimo la conferencia. Voy a ir rematándola ya. Como siempre, os voy a dejar una plantilla de ejercicios asociados a la conferencia para que podáis profundizar en lo que hemos tratado. Me encantaría que compartierais en redes sociales todas vuestras opiniones, que me siguierais preguntando, que pues a lo mejor contestéis con nuevos ejemplos, que hagamos un espacio de reflexión juntos. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Os espero en la siguiente conferencia, sea de forma directa, sea de forma grabada. Recordar quién eres es la mayor obra de amor que puedes realizar por ti mismo y por el mundo. Cada paso que das hacia tu esencia, hacia esa alegría incondicional que vibra en lo profundo de tu ser, es un paso hacia la remembranza con Dios. No estás solo en este viaje, el universo entero conspira para que recuerdes y vivas tu magnificencia. Hoy te invito a que sigas explorando esa verdad dentro de ti, que el amor sin condiciones hacia ti mismo y especialmente la alegría sean las brújulas que te guíen de vuelta a casa, a ese lugar donde siempre has pertenecido, tu propia esencia divina. Y voy a seguir cerrando con la frase que Dios me inspiró para estas conferencias. De nuevo, gracias, estáis muy cerca ya de vuestro total despertar.